Se rieron del niño cuando heredó el taller, hoy es el mecánico más famoso de la ciudad. El sol de Guadalajara caía implacable sobre el cementerio de Mezquitán, creando sombras largas entre las tumbas de mármol y las cruces de hierro forjado. Mateo Hernández, de apenas 9 años, sostenía la mano sudorosa de su madre mientras observaba cómo bajaban el ataúd de nogal al hoyo en la tierra. Sus ojos, del mismo color café intenso que los de su padre, no derramaban lágrimas. Había llorado tanto durante los últimos 3 días que ya no le quedaban más. «Descanse en paz, don Roberto», murmuraba la gente que se acercaba a darles el pésame. Era un buen hombre, un mecánico honesto. Su padre había sido el dueño del taller Hernández Automotriz en la colonia Analco, un lugar pequeño pero respetado, donde la gente del barrio llevaba sus coches viejos, sus combis destartaladas y sus pickups cargadas de herramientas de trabajo. Roberto Hernández tenía fama de ser justo con los precios y de nunca cobrar por trabajos que no había hecho. «La confianza se gana con honestidad, mi hijo», le decía siempre a Mateo mientras le enseñaba a distinguir entre una llave inglesa y una de cruz. Ahora, con el corazón partido y las manos pequeñas manchadas aún del aceite que había intentado limpiar después del accidente, Mateo escuchaba las conversaciones de los adultos que creían que él no entendía. «Pobre Esperanza», decía doña Carmen, la vecina de la esquina, mientras se secaba los ojos con un pañuelo bordado. «¿Cómo va a mantener a ese niño sin Roberto? El taller no se puede quedar solo, tendrá que venderlo», respondía don Miguel, el carnicero. «No hay de otra. Un niño no puede manejar un negocio. Es una lástima», suspiraba el padre Joaquín, el sacerdote de la parroquia de San José. Roberto soñaba con que el muchacho siguiera sus pasos. Siempre me decía que Mateo tenía manos de oro. Esperanza Hernández. Una mujer de 32 años con el cabello negro recogido en un chongo apretado, apretó la mano de su hijo. Trabajaba como costurera en una maquiladora y sus ingresos apenas alcanzaban para los gastos básicos. El taller había sido la fuente principal de ingresos de la familia y ahora, sin Roberto, parecía imposible mantenerlo funcionando. Cuando terminó la ceremonia y la última palada de tierra cubrió la tumba, Mateo y su madre regresaron a su casa de una planta en la calle Hernán Cortés. La construcción de adobe pintada de color verde limón tenía un pequeño patio donde crecían bugambilias moradas y donde Roberto solía reparar los carros cuando el taller estaba lleno. Ahora ese espacio se veía vacío, como si también hubiera perdido su propósito. «Mi hijo», le dijo Esperanza mientras preparaba un café de olla en la estufa de gas. «Tenemos que hablar de cosas importantes». Mateo se sentó en una silla de madera que crujía bajo su peso. La cocina olía a canela y piloncillo, aromas que siempre lo consolaban. Pero esa tarde ni siquiera el dulce sabor del café pudo aliviar el nudo que tenía en la garganta. «El licenciado Mendoza va a venir mañana para leer el testamento de tu papá», continuó su madre evitando mirarlo directamente a los ojos. «Tu padre, bueno, él te dejó el taller». Las palabras flotaron en el aire caliente de la cocina como el vapor que salía de las tazas de barro. Mateo parpadeó varias veces tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿El taller es mío?», preguntó con voz pequeña. «Sí, pero», Esperanza suspiró profundamente. «Mateo, tú tienes 9 años, no puedes manejar un negocio, no sabes ni leer bien todavía». «Pero papá me enseñó muchas cosas», protestó el niño con una chispa de esperanza en la voz. «Sé cambiar llantas. Sé revisar el aceite. Sé». «No es suficiente, corazón». Lo interrumpió su madre con gentileza pero firmeza. «Un taller mecánico es un negocio serio. Hay que saber de contabilidad, de impuestos, de proveedores. Hay que tratar con clientes adultos que no van a tomar en serio a un niño». Esa noche, acostado en su cama individual bajo un póster del Chavo del Ocho, Mateo miraba el techo mientras escuchaba a su madre llorar en silencio en el cuarto de al lado. Por la ventana abierta llegaba el sonido de las combis de la calzada Independencia y el ruido lejano de los mariachis que tocaban en alguna cantina del centro. Cerró los ojos e imaginó a su padre en el taller con las manos negras de grasa y una sonrisa grande mientras le explicaba cómo funcionaba un motor. «Los motores son como el corazón», le había dicho su padre una vez. «Si entiendes cómo late el corazón, puedes arreglar cualquier cosa». Al día siguiente llegó el licenciado Mendoza, un hombre delgado, con bigote cano y traje gris que parecía demasiado formal para el barrio.
Se sentó en la sala sobre el sofá de tela floreada que Esperanza había heredado de su madre y abrió una carpeta de cuero café. El testamento es claro, anunció con voz oficial. Roberto Hernández deja el taller Hernández Automotriz, todas sus herramientas, el terreno y el edificio, a su hijo Mateo Hernández, quien tomará posesión legal al cumplir la mayoría de edad. Mientras tanto, queda bajo la tutela y administración de su madre, Esperanza Hernández. Mateo sintió como si le hubieran puesto una corona invisible en la cabeza. Era el dueño de algo importante, algo que su padre había construido con sus propias manos. Pero la expresión preocupada de su madre le recordó que ser dueño de algo no significaba saber qué hacer con ello. Esa tarde, por primera vez desde el funeral, Mateo caminó solo hasta el taller. La persiana metálica estaba cerrada y tenía un candado grande. Sacó la llave que su madre le había dado y la abrió lentamente. El olor a aceite, gasolina y metal le golpeó como un abrazo de su padre. Todo estaba exactamente como Roberto lo había dejado, las herramientas colgadas en orden perfecto en el tablero, las refacciones organizadas en cajas etiquetadas con su letra apretada, el calendario de la Virgen de Guadalupe marcando el día del accidente. En el escritorio de metal había facturas sin cobrar y cuentas sin pagar. Mateo se subió a la silla giratoria de su padre y puso las manos sobre el escritorio, sintiendo el peso de una responsabilidad que no entendía completamente, pero que sabía que era suya. En ese momento, don Aurelio Vázquez, el dueño de la ferretería de enfrente, asomó la cabeza por la puerta abierta. «Oye, chamaco», le gritó con una sonrisa burlona. «¿Ya vas a empezar a trabajar? Tengo mi combi descompuesta, ¿me la arreglas?». Sus carcajadas resonaron en el taller vacío, seguidas por las risas de otros comerciantes que se habían acercado a curiosear. Para ellos, la idea de un niño de 9 años dirigiendo un taller mecánico era la mejor broma que habían escuchado en meses. Pero Mateo no se rió. En cambio, los miró con la misma seriedad con la que su padre solía evaluar un motor dañado. Y por primera vez desde el funeral, supo exactamente lo que tenía que hacer. La mañana siguiente amaneció con el cielo nublado típico de la temporada de lluvias en Guadalajara. Mateo despertó antes que su madre. Se vistió con unos jeans desgastados y una playera de los Chivas. Se lavó la cara con agua fría en el pequeño lavabo del baño y salió de casa sin desayunar. Tenía una misión. El taller quedaba a solo 3 cuadras de su casa, bajando por la calle Hernán Cortés hasta llegar a la esquina donde estaba la tienda de don Aurelio. Mientras caminaba, observaba todo con nuevos ojos, las casas de adobe pintadas de colores brillantes, los puestos de tacos que ya empezaban a prepararse para el desayuno, los perros callejeros que dormían bajo los coches estacionados. Todo esto era su vecindario, su territorio, y él tenía que demostrar que pertenecía aquí no solo como el hijo de Roberto, sino como el nuevo dueño del taller. Al llegar, encontró a don Aurelio barriendo la banqueta frente a su ferretería. El hombre, de unos 50 años, con barriga prominente y bigote espeso, levantó la vista y soltó una risotada. «Mira nada más, ¿el nuevo jefe llegó temprano al trabajo?», gritó lo suficientemente fuerte para que lo escucharan los otros comerciantes. «¿Trajiste tu caja de herramientas de juguete, chamaco?». Mateo no respondió. En cambio, sacó la llave del taller y abrió la persiana metálica con un movimiento decidido. El ruido del metal corriendo por los rieles resonó por toda la calle como una declaración. Encendió las luces fluorescentes que parpadearon un momento antes de iluminar completamente el espacio. «En serio», insistió don Aurelio, acercándose a la entrada del taller con la escoba aún en la mano. «Mi combi no prende. ¿Me la puedes revisar?». «Tráigala», respondió Mateo con una voz que intentaba sonar más grave de lo que era. Don Aurelio se quedó boquiabierto. No esperaba que el niño aceptara el reto. Durante unos segundos, la calle se quedó en silencio, excepto por el ruido lejano del tráfico en la calzada Independencia. «¿En serio?», preguntó el hombre mirando alrededor para asegurarse de que otros estuvieran viendo esto. «En serio», confirmó Mateo, cruzándose de brazos exactamente como hacía su padre cuando estaba seguro de algo. 20 minutos después, don Aurelio había empujado su Volkswagen Combi amarilla de 1978 hasta la entrada del taller. El vehículo tenía la pintura descarapelada, un parabrisas con una grieta que lo atravesaba de lado a lado y hacía un ruido extraño cada vez que intentaba encender.
Mateo se puso el overol de mezclilla que su padre le había comprado para cuando fuera grande y que ahora le quedaba enorme. Se arremangó las mangas y se acercó a la combi con el paso seguro que había visto hacer a Roberto cientos de veces. Para entonces se había reunido una pequeña multitud: doña Leticia de la tienda de abarrotes, don Miguel el carnicero, varios mecánicos de otros talleres de la zona y hasta algunos niños que habían faltado a la escuela por curiosidad. Todos esperaban ver cómo el niño mecánico haría el ridículo. Mateo abrió el cofre de la combi y por un momento se sintió abrumado. El motor parecía un laberinto de cables, mangueras y piezas metálicas. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Primero escucha, luego mira, después actúa. Se quedó quieto un momento escuchando. Cuando don Aurelio intentaba encender, se oía un clic seco seguido de silencio. Eso significaba que el motor de arranque recibía corriente, pero no giraba. Podía ser el solenoide, las escobillas del motor de arranque o tal vez las conexiones. ¿Desde cuándo no prende?, preguntó Mateo, su voz apenas audible sobre los murmullos de la gente. Como desde hace una semana, respondió don Aurelio, claramente divertido por toda la situación. Un día prendía, otro no y ahora ya de plano no quiere. Mateo asintió. Había visto este problema antes. Su padre siempre decía que los problemas intermitentes casi siempre eran de conexiones sueltas o corroídas. Se acercó al motor de arranque que en las combis viejas estaba ubicado cerca del alternador. Con manos pequeñas, pero sorprendentemente hábiles, desconectó los cables del motor de arranque. Como sospechaba, las terminales estaban cubiertas de una capa verde de óxido. Buscó en el tablero de herramientas el cepillo de alambre que su padre usaba para limpiar conexiones y comenzó a restregar las terminales hasta que el metal brilló, limpio. «Ah, necesita líquido de frenos», murmuró alguien entre la multitud. «No», respondió otro. «Es la bomba de gasolina». Pero Mateo no se dejó distraer por los comentarios. Limpió también los cables, aplicó un poco de grasa dieléctrica que encontró en un tubito sobre la mesa de trabajo y volvió a conectar todo. Se limpió las manos con un trapo grasoso y le hizo una seña a don Aurelio. «Pruébela ahora». Don Aurelio subió a la combi con una sonrisa escéptica, metió la llave, la giró y el motor arrancó inmediatamente con un ronroneo suave y constante. La multitud se quedó callada por un momento. Luego empezaron a murmurar entre ellos. «Fue suerte», dijo alguien. «Solo estaban flojas las conexiones», comentó otro. Pero don Aurelio bajó de la combi con una expresión diferente en el rostro. Ya no se estaba burlando, metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un billete de 50 pesos. «¿Cuánto te debo, chamaco?», preguntó, y por primera vez su tono era respetuoso. Mateo miró el billete y después miró al hombre. Su padre siempre le había dicho que el precio de una reparación dependía de qué tan importante era para el cliente poder usar su vehículo. 25 pesos, dijo finalmente. Nada más. Don Aurelio parecía genuinamente sorprendido. Solo limpié las conexiones. No cambié piezas. Don Aurelio le entregó el billete de 50. Ah. Quédate con el cambio, mijo. Buen trabajo. Cuando la combi se alejó funcionando perfectamente y la multitud comenzó a dispersarse, Mateo se quedó solo en el taller. Guardó las herramientas en su lugar exacto, limpió la mesa de trabajo y se sentó en la silla de su padre. En su mano tenía los primeros 50 pesos que había ganado como mecánico. No era una fortuna, pero representaba algo mucho más valioso, la prueba de que podía hacer esto, la prueba de que su padre le había enseñado bien. Esa tarde, cuando su madre llegó del trabajo y lo encontró en el taller ordenando herramientas, Mateo le contó lo que había pasado. «Mi hijo», le dijo Esperanza, sentándose en una llanta vieja que Roberto usaba como silla extra. «Me da mucho gusto que hayas arreglado el carro de don Aurelio, pero esto no significa que puedas manejar el taller solo. Tienes que seguir yendo a la escuela». «¿Tienes que?» «Mamá», la interrumpió Mateo con una seriedad que no era normal en un niño de su edad. «Papá me dejó esto porque sabía que yo podía hacerlo. No voy a defraudarlo». Esperanza miró a su hijo y por un momento vio en él la misma determinación férrea que la había enamorado de Roberto. Sabía que no podría disuadirlo fácilmente,
pero también sabía que el mundo no iba a ser gentil con un niño que trataba de hacer el trabajo de un adulto. Esa noche, mientras cenaban tacos de frijoles que Esperanza había preparado, llegó la primera prueba real. Alguien tocó a la puerta con urgencia. Era doña Rosa, una señora mayor que vivía 2 calles más abajo. «Disculpen que los moleste tan tarde», dijo jadeando. «Pero mi hijo está varado en la carretera a Zapopan. Su camioneta se descompuso y dice que necesita un mecánico que vaya hasta allá. Le dije que don Roberto siempre iba a domicilio cuando era urgente, pero se calló al recordar que don Roberto ya no estaba». Mateo se levantó de la mesa y miró a su madre. En sus ojos había una pregunta silenciosa. «¿Me dejas intentarlo?». Esperanza suspiró. Sabía que esto era solo el comienzo. La camioneta Nissan azul de doña Rosa estaba varada en la carretera libre a Zapopan, justo después del puente de los Remedios. Eran las 9 de la noche y la oscuridad se extendía sobre los campos de maíz que bordeaban la carretera. Las únicas luces venían de los faros de los coches que pasaban de vez en cuando y de una gasolinera Pemex que brillaba a lo lejos como un faro amarillo. Mateo bajó de la combi prestada de don Aurelio cargando una caja de herramientas básicas. A su lado, Javier, el hijo de doña Rosa, un hombre de unos 30 años con playera de construcción y manos callosas, lo miraba con una mezcla de desesperación y escepticismo. «Mira, chamaco», le dijo Javier encendiendo un cigarro. «Te lo agradezco mucho, pero esto no es cosa de juegos. Tengo que estar en el trabajo mañana a las 6 de la mañana y si no llego me corren». «¿Estás seguro de que sabes lo que haces?». Mateo no respondió inmediatamente. En cambio, se acercó a la camioneta y puso la mano en el cofre. Estaba caliente, lo que significaba que había estado funcionando hasta hace poco. Esa era una buena señal. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó abriendo la caja de herramientas y sacando una lámpara de mano que funcionaba con pilas. «Iba manejando normal», explicó Javier dando una fumada nerviosa, cuando de repente el motor empezó a dar tirones. Luego se escuchó como un golpeteo raro y al final se apagó y ya no quiso prender. Mateo asintió. Los síntomas sonaban como problema de combustible o de chispa. Encendió la lámpara y le pidió a Javier que abriera el cofre. El motor era un 4 cilindros de 1993, no muy diferente a otros que había visto en el taller de su padre. Mateo comenzó con lo básico, revisó el nivel de aceite, que estaba bien, y después intentó encender el motor mientras escuchaba atentamente. El motor giraba, pero no prendía. Eso significaba que el motor de arranque funcionaba, pero algo impedía la combustión. Podía ser falta de gasolina, falta de chispa o falta de compresión. Revisó primero el tanque de gasolina, estaba casi lleno. Después sacó una bujía para verificar si había chispa. Cuando Javier intentó encender, Mateo vio una chispa débil, pero constante, saltando en la bujía. El problema no era el sistema eléctrico. «¿Oyes algún ruido cuando trato de encender?», le preguntó a Javier. «Sí, como un sonido raro, como si algo estuviera golpeando adentro». Mateo se quedó pensativo. Un golpeteo interno podía significar muchas cosas, desde valeros dañados hasta problemas serios del motor. Pero también podía ser algo más simple. Usando la lámpara, se acercó al filtro de gasolina que estaba ubicado cerca del tanque. Su padre siempre le había dicho que los filtros sucios podían causar síntomas extraños. Desconectó las mangueras y notó que del filtro salía muy poca gasolina. «El filtro de gasolina está tapado», anunció. «No está llegando suficiente combustible al motor». «¿Y eso se puede arreglar aquí?», preguntó Javier con esperanza en la voz. Mateo revisó su caja de herramientas. No tenía un filtro de repuesto, pero recordó un truco que su padre le había enseñado para emergencias. Desconectó completamente el filtro y lo limpió, soplando aire comprimido en dirección contraria al flujo normal. Era un arreglo temporal, pero podría funcionar lo suficiente para que Javier llegara a casa. «Esto va a funcionar por esta noche», le explicó mientras volvía a conectar las mangueras. «Pero mañana tiene que cambiar el filtro por uno nuevo. Yo tengo uno en el taller». Javier subió a la camioneta, puso la llave y el motor arrancó inmediatamente con un sonido mucho más suave que antes. El golpeteo había desaparecido.
No manches, gritó Javier bajándose de la camioneta con una sonrisa enorme. ¿En serio? Funcionó. ¿Cuánto te debo, maestro? La palabra maestro resonó en los oídos de Mateo como música. En el mundo de los mecánicos en México, llamar a alguien maestro era una muestra de respeto profundo, independientemente de la edad. 80 pesos, dijo Mateo, y mañana viene al taller para el filtro nuevo. Javier le entregó un billete de 100 pesos. Quédate con todo, te lo ganaste. Mientras regresaban a la ciudad en la combi de don Aurelio, Mateo se sentía diferente. Ya no era solo el hijo de Roberto Hernández que había heredado un taller. Era un mecánico que había resuelto un problema real, que había ayudado a alguien en una situación difícil. Al día siguiente, la noticia de la reparación nocturna se había extendido por todo el barrio. Cuando Mateo llegó al taller después de clases, porque su madre había insistido en que no faltara a la escuela, encontró a 3 personas esperándolo: Javier con su camioneta para el cambio de filtro, una señora con un Suru que no prendía y un taxi que tenía problemas con los frenos. A ver, chamaco, le gritó don Fernando, el taxista desde la esquina. Dicen que eres bueno para arreglar carros. Mi taxi está fallando de los frenos y no me inspira confianza llevarlo a cualquier lado. Si tú le echas un ojo y me dices que está bien, yo te creo. Esas palabras golpearon a Mateo como un rayo. Los frenos eran un sistema de seguridad crítico. Un error en los frenos podría causar un accidente, lesiones, incluso muertes. La responsabilidad era enorme. ¿Por qué confía en mí?, le preguntó Mateo a don Fernando, genuinamente curioso. El taxista, un hombre de unos 40 años con cara amable y bigote tupido, se acercó y se agachó para quedar a la altura de Mateo. Mira, mi hijo, le dijo en voz baja, yo conocí a tu papá desde que era joven. Él nunca me falló, nunca me mintió, nunca me cobró de más. Si él te enseñó y si tú tienes su sangre, entonces yo confío en ti. Además, agregó con una sonrisa, los niños son más honestos que los adultos. Un niño no va a tratar de estafarme. Mateo se sintió abrumado por la confianza que don Fernando depositaba en él, pero también se dio cuenta de algo importante. La reputación de su padre estaba funcionando como un puente hacia su propia credibilidad. La gente estaba dispuesta a darle una oportunidad, no solo por lo que él había demostrado, sino por el respeto que tenían hacia Roberto. Esa tarde, Mateo revisó los frenos del taxi con el cuidado de un cirujano. Verificó el nivel del líquido de frenos, inspeccionó las mangueras en busca de fugas, revisó el grosor de las pastillas y probó la firmeza del pedal. Todo estaba en orden, excepto por una pequeña fuga en uno de los cilindros de rueda traseros. El cilindro de rueda está goteando, le explicó a don Fernando mostrándole la mancha húmeda en el suelo. No es peligroso todavía, pero hay que cambiarlo pronto. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó el taxista. Mateo pensó cuidadosamente. Su padre siempre había sido conservador con temas de seguridad. 1 semana, máximo 2, pero tiene que revisarlo cada día para asegurarse de que el líquido no baje mucho. Don Fernando asintió impresionado por la seriedad del niño. Yo tengo la pieza. Puedo conseguirla mañana. Son como 200 pesos la pieza, más 100 de mano de obra. Perfecto. Mañana vengo. Cuando se fueron todos los clientes, Mateo se quedó solo en el taller haciendo cuentas. En 2 días había ganado casi 400 pesos. No era mucho dinero, pero era el comienzo de algo. Esa noche, mientras cenaba con su madre, le contó sobre su día. Esperanza lo escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Mi hijo, me da mucho gusto que estés teniendo éxito, pero me preocupa que te estés metiendo en cosas muy serias. Los frenos de un taxi, por ejemplo. Si algo sale mal. No va a salir mal, mamá, la interrumpió Mateo con confianza. Papá me enseñó bien y además siempre puedo pedirle ayuda a don Chuy. Don Jesús Chuy Morales era un veterano mecánico que tenía su taller 3 cuadras más abajo. Había sido amigo de Roberto durante años y había prometido estar disponible si Mateo necesitaba consejo. Está bien, suspiró Esperanza. Pero me prometes que si algo te parece demasiado complicado, pides ayuda. ¿Te lo prometo? Pero mientras se quedaba dormido esa noche, Mateo sabía que ya no se sentía como un niño jugando a ser mecánico.
Los problemas que estaba resolviendo eran reales. El dinero que estaba ganando era real y la confianza que la gente depositaba en él era real. El taller Hernández Automotriz estaba volviendo a la vida. 2 años después. En septiembre de 2008, Mateo Hernández tenía 11 años y ya no cabía en el overol que su padre le había comprado. Su madre había tenido que comprarle 3 overoles nuevos conforme crecía y ahora el taller tenía 2 empleados de medio tiempo, Don Chui, el veterano mecánico que había sido amigo de Roberto, y Tomás, un joven de 18 años que había empezado como ayudante y ahora manejaba las reparaciones más simples. El taller Hernández Automotriz ya no era solo el pequeño local de la esquina donde un niño jugaba a ser mecánico. Había una fila constante de vehículos esperando turno, desde lujosos BMW y Mercedes-Benz hasta humildes Tsurus y combis de transporte público. La reputación de Mateo había trascendido las fronteras de la colonia Analco y ahora llegaban clientes de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero el verdadero cambio llegó un martes por la mañana cuando un convoy de 3 camionetas negras se detuvo frente al taller. De la camioneta del centro bajó un hombre elegante, de unos 50 años, vestido con un traje gris perfectamente planchado, y zapatos de charol que brillaban bajo el sol tapatío. «¿Usted es el señor Mateo Hernández?», preguntó el hombre con voz formal, acercándose al taller donde Mateo estaba revisando el motor de un Jetta. «Soy Mateo», respondió el niño, limpiándose las manos y saliendo de debajo del cofre. «¿En qué le puedo ayudar?». «Me llamo licenciado Eduardo Villareal», dijo el hombre extendiéndole una tarjeta de presentación dorada. «Soy el gerente general de Transportes Villareal, la empresa de logística más grande del occidente de México. He venido a hacerle una propuesta». Mateo tomó la tarjeta y la leyó cuidadosamente. Reconocía el nombre de la empresa. Sus camiones blancos con letras azules se veían por toda la ciudad transportando mercancía para las grandes tiendas departamentales. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Mateo con la cautela que había aprendido después de 2 años tratando con clientes de todo tipo. «Tenemos una flota de 200 camiones», explicó el licenciado Villareal, «y hemos estado teniendo problemas con nuestro servicio de mantenimiento actual. Los costos son altos, los tiempos de reparación son largos y la calidad del trabajo es inconsistente. He escuchado historias extraordinarias sobre usted y me gustaría ofrecerle un contrato exclusivo para el mantenimiento de toda nuestra flota». Las palabras flotaron en el aire del taller como el humo del escape de los carros. Mateo se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Un contrato exclusivo», repitió, asegurándose de haber entendido bien. «Así es. Le ofrecemos un contrato anual por 2,5 millones de pesos, más bonificaciones por eficiencia. A cambio, usted se haría cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de todos nuestros vehículos». Era más dinero del que Mateo había imaginado en su vida. Era más dinero del que su familia había visto en generaciones, pero también representaba una responsabilidad enorme. «Licenciado», dijo Mateo después de un momento, «le agradezco mucho la oferta, pero tengo que preguntarle algo». «¿Por qué me está ofreciendo esto a mí?». «Soy un niño de 11 años». El licenciado Villareal sonrió y por primera vez su expresión formal se relajó un poco. «Señor Hernández, permítame contarle una historia. Hace 3 meses, uno de nuestros camiones más importantes se descompuso camino a México, DF, con un cargamento urgente. Era un viernes por la noche y ningún mecánico en Guadalajara quería tomar el trabajo. Finalmente, alguien nos dijo que había un niño mecánico que trabajaba a cualquier hora si el problema era urgente». Mateo recordaba esa noche. Había sido el camión articulado más grande que había reparado hasta ese momento. «Usted vino a la carretera a Zapopan a las 11 de la noche», continuó el licenciado. «Diagnosticó el problema en 15 minutos, lo reparó en 1 hora y nos cobró exactamente lo que valía el trabajo, ni más ni menos. Nuestro conductor llegó a tiempo a su entrega y salvamos un contrato de $500,000 de pesos». El licenciado sacó una carpeta de cuero de su portafolio. «Desde entonces he estado investigando, he hablado con sus clientes, he revisado su historial de trabajo, he consultado con otros mecánicos. Lo que he encontrado es extraordinario. Usted tiene un índice de resolución de problemas del 98%. Sus clientes lo recomiendan universalmente y nunca ha tenido una queja por trabajo mal hecho o precios injustos.
Abrió la carpeta y le mostró a Mateo una serie de documentos y fotografías. Más importante aún, continuó, he observado cómo trabaja usted, no solo arregla los problemas inmediatos, sino que identifica problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas costosas. Eso es exactamente lo que necesitamos en una empresa de logística. Mateo hojeó los documentos. Eran informes detallados sobre su trabajo, testimonios de clientes e incluso fotografías tomadas discretamente mientras trabajaba. La investigación había sido exhaustiva. ¿Y qué pasa si acepto?, preguntó Mateo. ¿Tendría que dejar de atender a mis otros clientes? Al contrario, respondió el licenciado, parte del atractivo de trabajar con usted es que mantiene una base diversa de clientes. Eso lo mantiene actualizado con diferentes tipos de vehículos y problemas. Solo pedimos que nuestros camiones tengan prioridad cuando sea necesario. Mateo miró hacia el interior del taller, donde Don Chui estaba enseñándole a Tomás cómo ajustar los frenos de una combi. Pensó en su madre. Ella seguía trabajando en la maquiladora, aunque ya no era necesario desde el punto de vista económico, porque decía que era importante mantener los pies en la tierra. Pensó en su padre y en lo que él habría hecho. Licenciado, dijo finalmente, la oferta es muy generosa, pero necesito tiempo para pensarlo y necesito hablar con mi familia. Por supuesto, respondió el licenciado Villareal, tómese todo el tiempo que necesite, pero déjeme decirle algo más. Se acercó un paso más a Mateo y bajó la voz. Señor Hernández, en mis 30 años en los negocios he conocido a muchas personas extraordinarias, pero nunca había conocido a alguien que a los 11 años ya tuviera la reputación que usted tiene, no solo por su habilidad técnica, sino por su integridad. Esa noche, durante la cena, Mateo le contó a su madre sobre la propuesta. Esperanza escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para asegurarse de entender todos los detalles. 2,5 millones de pesos, repitió cuando Mateo terminó de explicar. Es más dinero del que tu papá y yo ganamos juntos en toda nuestra vida. Lo sé, dijo Mateo, pero también significa mucha responsabilidad. Si algo sale mal con uno de sus camiones por mi culpa, podrían perder mucho dinero. Esperanza miró a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo, amor y una pizca de melancolía. El niño, que había perdido a su padre 2 años atrás, había crecido hasta convertirse en un joven que hablaba de responsabilidades millonarias con la seriedad de un adulto. ¿Qué dice tu corazón?, le preguntó. Mateo pensó por un momento. Mi corazón dice que papá estaría orgulloso, que todo lo que me enseñó fue para prepararme para momentos como este. Entonces, ya tienes tu respuesta. Al día siguiente, Mateo llamó al licenciado Villareal y aceptó la propuesta, pero con algunas condiciones propias. Quería mantener su libertad para atender a sus clientes regulares. Quería que Don Chui fuera nombrado supervisor técnico del proyecto y quería una cláusula que le permitiera cancelar el contrato si sentía que la carga de trabajo estaba afectando sus estudios. El licenciado aceptó todas las condiciones sin dudarlo. La firma del contrato se realizó una semana después en las oficinas principales de Transportes Villareal. Mateo llegó acompañado de su madre, vestido con su mejor camisa y pantalones, pero llevando en las manos las mismas llaves del taller que su padre le había dado. Cuando los reporteros de los periódicos locales se enteraron de la historia, el niño mecánico de Guadalajara se convirtió en noticia nacional. Aparecieron artículos en periódicos de la Ciudad de México, entrevistas en programas de radio y hasta un reportaje en televisión. Pero para Mateo lo más importante no era la fama ni el dinero. Era la tarde cuando regresó al taller después de la firma del contrato y encontró a don Aurelio esperándolo con su combi. Oye, maestro, le dijo el comerciante con una sonrisa. Dicen que ya eres millonario. ¿Todavía vas a arreglar mi combi o ya estás muy importante para nosotros? Mateo se rió, se puso su overol y abrió el cofre de la combi. Le dijo a don Aurelio mientras sacaba sus herramientas, usted fue mi primer cliente real. Mientras yo tenga este taller, usted siempre va a ser bienvenido. Esa tarde, mientras trabajaba en la combi de don Aurelio, con el mismo cuidado y atención que había puesto en su primera reparación, Mateo entendió algo fundamental. El éxito no se medía solo en dinero o reconocimiento, sino en la capacidad de mantener la humildad y los valores que su padre le había enseñado. El niño de 9 años, que había heredado un taller y que había sido objeto de burlas, se había convertido en el mecánico más respetado de la ciudad.
Pero más importante aún, se había convertido en el tipo de hombre que Roberto Hernández había soñado que fuera, alguien que combinaba la habilidad técnica con la integridad personal y que nunca olvidaba de dónde venía. Mientras el sol se ocultaba sobre Guadalajara y las luces del taller Hernández Automotriz se encendían para otra noche de trabajo, Mateo sabía que su historia apenas estaba comenzando. Había demostrado que la edad no determinaba la capacidad, que el respeto se ganaba con trabajo honesto, y que los sueños de un padre podían vivir para siempre en las manos hábiles de su hijo. La combi de don Aurelio arrancó al primer intento, y su ronroneo suave se mezcló con los sonidos nocturnos de la ciudad como una sinfonía de motores bien afinados que celebraba el triunfo de la perseverancia sobre la duda, del talento sobre los prejuicios y del amor de un padre que había plantado una semilla de sabiduría en el corazón de su hijo. En el barrio de Analco ya nadie se reía del niño mecánico. En cambio, lo miraban con el respeto que se reserva para aquellos que han demostrado que los milagros suceden cuando el talento se encuentra con la determinación. Y cuando el amor de una familia se convierte en el motor más poderoso de todos. M.